Madre. Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video de mañana esta vez. ¿Y por qué no copiamos de Farma Flora? Bueno. No sé. Esperen, quiero ver, porque había una creepypasta que me Suplicó que le quitaran esa cara, pero no quisieron. Ver, Y Edward tuvo que convivir con ella hasta que ya no pudo más. Cuando llegó a los 23 años se Ese no es. Creo que era este, ¿no? Estas son 6 creepypastas que no te dejarán dormir, parte 2. Por si no habíamos tenido suficiente con la primera parte. Vamos a ver. Y en cierto modo ya se... historias de miedo para que entendiera el peligro que suponen algunas cosas. Un día, estando con su hijo, le comentó que le iba a explicar una historia. El chico ya sabía que contaría algo de terror y en cierto modo ya se había acostumbrado después a lo voy a ello. aplicar Tantas historias sobre fantasmas y brujas lo habían insensibilizado. Aun con esas, el padre comenzó su historia. Colby le contó, era un niño que siempre que podía tenía un rato para hablar con sus amigos que había hecho a través de un juego. De este modo fue como conoció a Helper, un usuario del que se hizo amigo bastante rápido jugando con él. Después de un tiempo, Helper quería hacerle un regalo a Colby por haberle ayudado tanto en el juego, pero quería... De este modo fue como conoció a Helper, un usuario del que se hizo amigo bastante rápido jugando con él. Después de un tiempo, Helper quería hacerle un regalo a Colby por haberle ayudado tanto en el juego, pero quería hacerle un regalo en la vida real, por lo que le pidió su dirección. El chico sabía por dónde iba su padre, que no hay que dar información a extraños. Pero aún así su padre continuó. Colby de algún modo se arrepintió de haberle dado la dirección y estuvo todo el día preocupado, así que en cuanto llegase la noche, aprovecharía ese momento para confesar a sus padres lo que había hecho, era lo mejor. Se tumbó en la cama y esperó a que fueran a darle las buenas noches. La casa estaba tranquila, podía escuchar la lavadora del cuarto de al lado y a su hermano llorando en la cuna. En ese momento escuchó cómo subían por la escalera y vio a su padre asomándose por la puerta de la habitación. Comenzó a confesarle lo que había hecho, pero notó que su cara era un poco diferente y no parecía mover la boca al hablar, así que se detuvo y le preguntó si estaba bien. Él contestó que sí, que no había ningún problema, pese a que la voz le había cambiado. El niño, ya nervioso, le preguntó si estaba su madre, y poco a poco ella también se asomó justo debajo de él. Nada más aparecer le pregunta, ¿vas a contarnos que le has dado nuestra dirección a Helper? Sabes que eso no está bien, Colby, ¿sabes por qué? ¿Sabes lo que hizo cuando vino? Nos mató a los dos nada más abrir la puerta. En ese momento las cabezas se balancean y ve cómo entra lentamente un hombre en su habitación. Y una vez dentro, tira las cabezas decapitadas de sus padres y saca el cuchillo. Se lo pasó bien con Colby, no quiso matarlo rápidamente. Lo fue apuñalando y cortando con el cuidado de no dar en puntos vitales. Lo alargó más de una hora. Cuando se aburrió, escuchó el llanto del bebé en la otra habitación y pensó que ya que estaba también lo mataría. Pero al verle, el niño dejó de llorar. Helper cambió de repente, cogió al niño como si llevara toda la vida haciéndolo pese a que nunca lo había hecho, y decidió que no lo mataría. Le gustó tanto que lo crió como si fuera su hijo, y lo llamó William. Su padre supo que la historia había tenido éxito cuando vio que su hijo no reaccionaba, así que le pasó la mano por la cabeza y le dijo, ¿verdad que no darás información a desconocidos, William? Para lo que no entendieron es que él parece que él mató a su familia verdadera y a él lo secuestró. Y ahora es como que si fuera como su hijo. Creo. Así yo lo entendí. Número 2. La casa sin fin. Cerca del vecindario hay una casa abandonada que es conocida como la casa sin fin. Los chicos la llaman así porque ninguno de ellos ha tenido el valor de recorrerla entera, de llegar hasta el final. Aquí es cuando empieza la historia de David. Un chico que fue retado a atravesar la casa. Si lo conseguía le prometieron $500. No estaba nada mal para solo tener que cruzar la casa de lado a lado. Era bastante dinero. No era especialmente valiente, pero esos 500 eran muy jugosos y total, solo era una casa abandonada, así que aceptó. Todos estaban listos. David entró con decisión fingida, pero que nadie pudo notar. Luego esos amigos se fueron a la parte de atrás para verle salir, mientras uno vigilaba la puerta central. Una vez dentro, David vio que cerca de la entrada había una habitación con el número 1. Pensó que sus amigos habían creado como una especie de pasaje del terror, y él tenía que seguir los números para llegar al final. Quizá le preguntasen algo para saber si había hecho el recorrido entero. Sea como sea, se metió dentro de la habitación número 1 y nada más hacerlo, no pudo evitar reír. Habían puesto una decoración de Halloween muy infantil. Arañas falsas, esqueletos de plástico desproporcionados, las paredes un poco pintadas con spray. Supo que si todas las habitaciones eran iguales, sería hasta divertido. Al entrar en la habitación número 2, la cosa había mejorado bastante. En este punto había una máquina para crear humo, unas luces que daban sombras por todas partes. El tema es que cada vez que avanzaba a otra habitación, lo que encontraba dentro era peor. En la 3, por ejemplo, había insectos reales por todas partes que comenzaron a atacarle. En la 4, entró en una habitación vacía completamente. Por no había puertas.
Aquí estuvo un rato largo encontrando alguna explicación, hasta que la puerta apareció sin más. La quinta y la sexta eran también habitaciones vacías, pero con una silla en el centro y un foco de luz. En la séptima se sumió en una oscuridad tan profunda que no podía ver sus manos. Sentía aún así que había alguien más en la habitación y estaba justo a su lado. Podía escuchar su respiración. Con angustia comenzó a arañar una de las paredes como si tuviera la esperanza de atravesarla y pasar a la siguiente, aunque en ese punto no pensaba en continuar el juego, sino en salir de esa casa como fuera. De alguna forma consiguió encontrar la puerta y la habitación número 8 es la que le empezó a romper por dentro. Lo anterior bien podía haber sido el terror y la angustia más grande que había sentido, pero cuando vio esto, pensó que estaba loco. Era como la quinta y la sexta. En mitad de la habitación vio una silla con un foco, pero en este caso había una persona sentada, y no una cualquiera, sino un clon de él mismo, con el número 9 escrito en el pecho. Su clon empezó a rogarle que no le hiciera daño, que sabía lo que iba a hacer. David miró por toda la habitación intentando comprender aquello de algún modo. Seguía sin entenderlo, pero vio que debajo de la silla había un cuchillo. Tardó bastante en darse cuenta de que no pasaría a la siguiente habitación si no mataba a su clon, y así lo hizo. Cuando le clavó el cuchillo, la lámpara se apagó y sintió como su clon se desvanecía. Debía estar en la habitación número 9. Allí permaneció inmóvil durante horas o días. Ya no estaba seguro de nada, se había abandonado completamente. Pero al final, en toda aquella negrura, pudo ver una luz por un pasillo que le guiaba por otra puerta, pero no tenía número. No tenía muchas esperanzas, pero al atravesarla, regresó de nuevo al vestíbulo. Estaba todo como antes, pero había un cartel que le felicitaba por haber llegado al final de la casa, y además vio los $500 de la apuesta, por lo que supuso que sus amigos la habían dejado ahí. En un ataque de locura comenzó a reír de manera sostenida. No podía evitarlo. Reía porque había logrado salir de la casa, reía porque tenía el dinero, reía por estar por fin de camino a casa, y reía de forma descontrolada cuando vio que antes de entrar a su casa había un gran número 10 grabado en la puerta. Número 1. Mensajes. Nathan estaba pasando por la peor época de su vida. Su novia había muerto no hace mucho y ahora estaba intentando, junto con su familia, borrar su Facebook. Lo más extraño es que un día, sin venir a cuento, recibe un mensaje desde su cuenta, un simple hola. En un principio pensó que alguien, al enterarse de su muerte, lo estaba utilizando para hacer una broma de mal gusto, por lo que lo notificó sin darle más importancia. Pero al poco tiempo la cosa fue empeorando. Seguía recibiendo mensajes sin mucho sentido, como a medias. Mensajes que decían que la llamara, que parase, que tenía miedo y que hacía frío. Y para rematar, se etiquetaba en fotografías nuevas donde ella no aparecía. Es verdad que aquello le disgustaba, pero en el fondo sabía que si no era una broma era algún fallo, que recopilaba partes de conversaciones antiguas y las publicaba como nuevas. Pero esa teoría suya se desmoronó en el momento en el que ella dijo que hacía frío. Recuerda que justo antes de morir ella no paraba de repetir que tenía mucho frío. Ya no sabía ni qué pensar, todo aquello le ponía triste y furioso. Pensó en dejar de escribir a su novia e ir a ver a la familia para ver qué se podía hacer, pero antes de dejar el ordenador recibió un último mensaje, una imagen. Una fotografía de la habitación de Nathan vista desde la puerta justo en ese momento, estando él delante de su ordenador. Y ya sabes, si tienes ganas de más, te dejo la primera parte justo aquí, por si tienes ganas de quitarte más el sueño. Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo. Estos son 6 creepypastas que no te dejarán dormir. No vamos acá, porque... Mientras contaba hacia atrás empezando por el 10, 10, 9... 8. Es lo que pudo escuchar antes de perderla de vista. Esa misma situación se repitió más días, con la diferencia de que retomaba el conteo por donde lo dejó. Es decir, al segundo día empezó por el 7, al tercero empezó por el 4 y al cuarto solo pudo escuchar que dijo 1. Después de aquello no la vio más en el trabajo. Sería un alivio de no haber sido, porque comenzó a perseguirla en su día a día. Una semana después de aquello estaba durmiendo con su novia cuando en mitad de la noche escuchó cómo llamaban a la puerta a golpes sin usar el timbre. Era muy ruidoso, pero su novia no llegó a despertarse. Recuerda entonces que se le paralizó el pensamiento al ver a la misma mujer delante de su puerta contando de nuevo desde 10. La cerró de golpe y fue corriendo a la habitación con cierto aire de irrealidad, pensando que ver a su novia era lo único que podía tranquilizarle, pero no fue así. Cuando entró en la habitación, su novia había desaparecido y la mujer estaba en un rincón y seguía contando. Pero en esta ocasión no se detuvo en el 1, sino que llegó al 0 y no paraba de repetirlo. No entendían nada, pero tenía claro que tenía que llamar a la policía. Les esperó paciente en la puerta y cuando entraron la mujer había desaparecido, pero la imagen no era tranquilizadora. Su novia estaba tendida en la cama, muerta. Destrozado, no supo qué hacer. La mujer había desaparecido, pero aquello le arruinó la vida. En este punto de la historia, el entrevistador le miró extrañado y dijo: disculpa que te interrumpa, ¿sabes dónde estás ahora? No parecía entenderlo, sabía que estaba en un programa de radio nocturno, así que le dijo eso. El entrevistador le corrigió: no estamos en la radio, estás en la cárcel por matar a una chica. Nadie te perseguía, eras tú quien perseguía a la chica. La mataste en su casa y no era tu novia. Los dos se quedaron callados bastante tiempo, hasta que el entrevistador comenzó a contar.
Número 2. No, Annie96 está escribiendo. Annie y Dave, dos antiguos amigos de la infancia, estaban chateando durante una de las noches de enero. Durante la conversación, Annie le dijo que podía escuchar cómo alguien estaba caminando cerca de su casa, por el jardín. Supuso que tenía que ser él, Dave, ya que era el único que sabía que estaba sola en casa e imaginó que trataba de asustarla, por eso le dijo que parara. Además, en un momento ella parece reconocer la cara de Dave y le pregunta por qué se parece tanto a él si no es él, no lo entendía. Al rato, esa persona se metió en la casa y ella, desesperada, no sabía lo que hacer. Dave le dijo que se escondiera en alguna parte y llamara a la policía cuanto antes. Ella no paraba de pedirle ayuda, estaba muy asustada, pero de repente se tranquilizó. Comenzó a decirle que todo estaba bien, que no tenía que preocuparse de nada, que ahora ya no tenía miedo, que ya había pasado todo. Siguieron hablando un poco sobre lo que había pasado y todo parecía estar bien, pero Dave le preguntó una cosa: ¿cómo puedo saber que eres tú? En ese momento lo único que pudo ver es que Annie estaba escribiendo y al momento se desconectó. Número 1. Niños malos. Esta historia la cuenta un hombre que recuerda un programa de televisión de cuando era pequeño, cuando tenía 7 años más o menos. Era un show infantil de poco menos de 30 minutos, pero pese a estar dirigido a los niños, contenían muchas imágenes siniestras e inapropiadas. El hombre pensó que al estar en una zona de guerra como es el Líbano, creyó que lo estaban utilizando para asustar a los niños, mantenerlos en casa y en último término para que se comportaran bien. El programa en sí era una especie de recital de un hombre que listaba todas las cosas que hacen los niños malos, como: los niños malos se quedan despiertos hasta tarde, los niños malos roban comida de la nevera por la noche, o los niños malos no obedecen a sus padres. Una vez dicho eso, el programa terminaba con una secuencia final que era aún más extraña. Podía verse la imagen de una puerta vieja y oxidada, y la cámara iba haciendo zoom poco a poco. A medida que se iba acercando, podían escucharse gritos de fondo, cada vez más fuertes y más agónicos, hasta que aparecía un mensaje que decía: aquí es donde van los niños malos. Tiempo después, ya con 22 años, el hombre se hizo reportero gráfico. Aún sin poder olvidar el show, decidió investigar un poco para conocer el estudio que grabó todo eso. Le llevó más tiempo del que pensaba, pero finalmente encontró el lugar. Hacía mucho tiempo que la habían abandonado, las ventanas estaban rotas, las paredes destrozadas, los muebles quemados y todo cubierto de polvo. Mientras hacía fotos de todo eso, encontró una puerta un poco separada del estudio. Estaba cerrada, pero gracias al paso de los años lo tuvo muy fácil para forzarla. Pero nada más abrirla, se arrepintió. Le vino un olor tan desagradable que le costaba mirar dentro de la habitación. Era muy pequeña, completamente cerrada, sin ventanas y sin muebles. En el suelo había restos de huesos, las paredes estaban arañadas y las manchas negras que había por todas partes. Supo que tenía que ser sangre. Sin embargo, lo que le paralizó durante minutos fue que en el centro de la habitación, colgando del techo, había un micrófono. Si veo que el vídeo os ha gustado y le habéis dado a F5, haré otra parte. Hasta entonces, mira este otro vídeo para que se te pase el mal cuerpo. Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.